Este mensaje que voy a compartir esta mañana es un mensaje bastante cargado de emociones y de principios sobre todo. Así que me gustaría que pudiéramos hacer nuestro mejor esfuerzo por prestar atención para que el Espíritu Santo nos hable, que podamos escuchar qué es lo que tiene Dios para nosotros, pero también para que pueda terminarlo, porque en serio que hay mucho contenido y me daría mucho gusto poder compartirlo todo. Y este mensaje le puse como título A Corazón Abierto. Yo estuve investigando, seguramente muchos de ustedes sabían, yo no, así que soy nuevo en el tema. Y estoy investigando y yo siempre creí que cuando una cirugía se hacía a corazón abierto, mi imagen era te abren y queda el corazón expuesto. O te abren el corazón en todo caso, ¿no? Porque corazón abierto, el corazón está abierto. Sin embargo, descubrí en mi ignorancia de que la cirugía a corazón abierto se refiere a que justamente el corazón deja de funcionar, el corazón está detenido y funciona una máquina en lugar del corazón. Viste que el corazón es una bomba, es un músculo que hace esto todo el tiempo. Entonces el corazón lo detienen para que otra máquina haga el ejercicio que hace el corazón y también los pulmones. Entonces nuestro sistema automáticamente no funciona, sino que funcionamos de manera artificial. Hay una máquina que funciona como bomba, que sigue manteniendo la sangre circulando, y hay otro sistema que hace que sigamos respirando. Entonces, a eso se refiere una cirugía a corazón abierto, ¿sí? A que nuestro corazón está ahí como un músculo quieto, y hay otra máquina que funciona por él. Así que de esta manera, con este concepto, quería compartir este mensaje acerca de cómo Jesús quiere trabajar en nuestras vidas sin que nuestro corazón humano trabaje, sino que pueda trabajar Él a través de nosotros. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces ya la palabra de Dios nos está advirtiendo de que el corazón humano es engañoso y que es perverso. O sea que evidentemente necesitamos una cirugía a corazón abierto. Que no sea nuestro corazón el que funcione, sino que para hacer un paralelismo, como una máquina cumple la función de nuestro corazón, en este caso que Dios ocupe ese lugar y que sea Dios el que maneje nuestro corazón. Y continuando con la serie de la que estamos hablando acerca de Kingdom, del reino de Dios, y en este caso el Sermón del Monte, imaginemos a Jesús con un... Por ahí la imagen no va a ser muy agradable, pero déjame terminar. Con un bisturí, abriendo nuestro pecho, ¿sí? Interviniendo en nuestros órganos y en este caso interviniendo en nuestro carácter, en nuestra alma y en nuestro espíritu y ayudándonos a poder ver algunas cosas. Y en este caso, continuando con el Sermón del Monte, vamos a ver dos grandes enseñanzas que Jesús nos quiere dar acerca de nuestro corazón. Una tiene que ver con dónde está enfocado nuestro corazón y la otra tiene que ver con cómo debe actuar nuestro corazón de acuerdo a cómo se haya enfocado. Así que continuando con la lectura que veníamos trayendo, recuerdan ustedes que el Sermón del Monte está en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Ahí está todo el discurso de Jesús en el Sermón de la Montaña. Así que, continuando con la lectura, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6. En este caso vamos a ir un poquito porción a porción porque lo que yo te decía está tan cargado de emociones y de principios que necesitamos como desmenuzarlo y achicarlo un poquito para poder ir temita por temita. Porque claro, Jesús dio todo un discurso, pero en este discurso había cantidad de principios. Entonces necesitamos ir poco a poco para poder descubrir y para poder ampliar cada principio que Jesús está fijando en este caso. Así que Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 24, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Hasta ahí nomás. Acá Jesús nos empieza a hablar o nos empieza a mostrar un panorama acerca de dónde puede estar enfocado nuestro corazón y nos muestra dos tesoros o nos habla acerca de los tesoros, ¿no? Y nos dice que hay un tesoro que está en la tierra, porque el pasaje empieza diciendo, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Ahora, vos recordás que Jesús le está hablando a un pueblo judío, ¿sí? Donde tenían ciertas costumbres y ciertos hábitos, y en esa cultura, los judíos, la manera de acumular riquezas o de tener riquezas no era como por ahí en el caso nuestro, que tiene que ver con dinero o con algunos bienes, sino que en el caso de ellos las riquezas pasaban por la ropa, por el vestido, porque trabajaban con telas muy caras, tipos de telas muy caras, entonces los vestidos de alguna manera representaban riqueza por el valor que tenían en sí mismos. Y también otra manera de acumular riqueza era a través de los granos, de la cosecha que tenían de granos. Entonces, por eso Jesús está hablando acerca de que la polilla se lo va a comer. ¿Qué se come la polilla? ¿Las monedas de oro? No. Se come la tela. Entonces Jesús aplica el principio contextualizándose en lo que ellos estaban viviendo. Por eso Jesús habla de polilla y por eso Jesús habla de óxido, habla de orín. En el original, esta palabra es la palabra brosis, que se traduce como comida. Los que estaban ahí entendían perfectamente, somos nosotros los que necesitamos entender de qué estaba hablando. Por eso te decía que la segunda manera de adquirir riqueza o de amontonar riqueza tenía que ver con el grano. Entonces, cuando Jesús se refiere al orín o al óxido que corroe, no es porque, imagínate, las monedas de oro no se corroen, las de plata tampoco, inclusive si fuera un billete de papel. Entonces vos pudieras pensar, ¿pero qué guarda esta gente? ¿Tarro de lata? No. Jesús se está refiriendo al grano que puedan llegar a almacenar, porque fíjate que dice que se lo pueden comer. Habla de comida. Entonces era muy fácil o podía pasar que algún insecto, que algún bichito de por ahí les empiece a comer el grano que tenían guardado. Entonces Jesús les advierte, le dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla hace esto y donde se lo pueden comer. Y también hace referencia a que los ladrones roban y hurtan. Ahora, podía pasar la situación de que, como nos pasa a nosotros ahora, que un ladrón entrara en la casa y lo robara, pero también recordá que en ese momento las casas o lo que eran casas eran de adobe, así que los ladrillos eran de barro. Entonces imagínate que era también bastante fácil ir escarbando un ladrillito hasta pasar para el otro lado y llevarse el botín. Entonces Jesús está haciendo referencia a que todo esto era tesoro en la tierra y que todas estas cosas que ellos podían almacenar no le daban ningún tipo de seguridad. Porque las polillas después... ¿A cuánto le pasó que la polilla le comió una pilcha? ¿Es un bajón o no? ¿No? La sacás del mueble, de la percha, donde sea, y la ves y decís, no. Bueno, imagínate, y no sé, vale lo que vale, imagínate que para esta gente esa tela era carísima y el vestido se perdía. Entonces Jesús les advierte acerca de esto y les dice, no hagan esto, porque esto no les va a dar ninguna seguridad, no tiene garantía. Porque los tesoros, al fin y al cabo, nunca satisfacen al que acumula. Viste que siempre lo que tenemos, queremos más, ¿sí o no? Iba a hablar de los que tienen, pero la verdad que los que tenemos, tengamos lo que tengamos, siempre queremos más. Y también el que tiene mucho, siempre quiere más. Que uno por ahí no teniendo tanto, lo ve al otro que tiene demasiado y decir, pero ¿para qué quiere más? Yo con la mitad de lo que tiene el otro me conformaría. Sin embargo, la ambición del ser humano y el corazón siempre quiere más. Dice Proverbios 27:20, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Entonces Jesús está apelando al enfoque de nuestro corazón. Entonces por eso está hablando acerca de tesoros en la tierra.
Jesús le dice a sus discípulos, no hagan esto, porque no tiene fin. Es un círculo sin fin. Vas corriendo detrás de una zanahoria que no vas a alcanzar nunca, porque nunca te vas a saciar. Pero después hace como una contraoferta o una propuesta mejor y habla de los tesoros en el cielo. Porque sigue diciendo, mejor hagan tesoros en el cielo. Ahora, los tesoros en el cielo, ¿a qué se refiere? ¿Qué son tesoros en el cielo? ¿Qué son? ¿Vestidos sobranos o monedas de oro o qué sé yo? No sé, un complejo de cabañas allá en aquella parte del cielo, no. Jesús se refiere a tesoros que tienen que ver justamente con nuestra vida, con nuestro espíritu, con lo que está en nuestro corazón. Tiene que ver con las cosas que forjan nuestro carácter, con aumentar nuestra fe, con el crecimiento de nuestro conocimiento del Señor. Tiene que ver con nuestro esfuerzo de predicar el Evangelio, de llevar a otros a los pies de Cristo. Eso es tesoro en el cielo. Porque yo estoy sembrando para que la gloria se la lleve Él. Yo estoy haciendo cosas para que ese tesoro, para eso más preciado, sea algo que le dé gloria y honra a Dios. Ese es el tesoro en el cielo. Ahora, la palabra de Dios en sí misma y el reino de Dios es el tesoro. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos esta serie, Carlitos nos hacía un poquito de contexto hablándonos de que Juan el Bautista comenzó la predicación diciendo el reino de los cielos se ha acercado? ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse. Bueno, el reino de Dios es el tesoro, que es de lo que Jesús está hablando. Entonces Jesús advierte acerca de que no es la manera de trabajar o no es la manera correcta de empeñarse en esta vida acerca de cuáles logros tener o cuáles logros avanzar. Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Bueno, y eso que no era argentino. Imagínate, está escrito hace 2000 años esto y en otro país. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, ser generosos con lo que pasa en necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. En eso deberían ser generosos. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. De eso se trata hacer tesoros en el cielo. Ahora, nuestros deseos siempre revelan dónde está lo que más amamos. Creo que este texto, que por ahí muchos conocemos y hemos dicho o hemos escuchado, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, creo que es el eje central de todo el discurso de Jesús del Sermón del Monte. Porque vos fíjate que en todo lo que Jesús está hablando está apelando a nuestro corazón. Y este texto creo que centraliza el principio fundamental de todo lo que él está diciendo. Que donde esté nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Donde esté lo que yo más valoro, lo que para mí es más importante que cualquier otra cosa en esta vida, ahí va a estar mi corazón. Ahora Jesús empieza a hablar acerca de, ahí en el versículo 22, dice que tu ojo es como una lámpara, así que empieza a hablar acerca de lo que entra por nuestros ojos, que si entra luz o que si entra oscuridad. Entonces Jesús nos habla acerca de nuestra visión, de qué es lo que nosotros estamos viendo, de que si estamos teniendo con respecto a lo que está en nuestro entorno, si estamos teniendo una visión material o terrenal o estamos teniendo una visión espiritual, ¿no? Porque dice que todo lo que entra por nuestros ojos es como una lámpara, o entra luz o entra oscuridad. Pero tiene que ver con la visión que nosotros tenemos en esta vida. Habla del ojo malo. Viste que dice, si tu ojo es malo, entra a la oscuridad. Y el ojo malo justamente se refiere al enfoque en las cosas terrenales, al deseo de querer tener más. Mirá lo que dice Eclesiastés 1:8. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa. Yo siempre quiero más. Quiero, lo tengo. Y aparentemente, muchos a veces nos engañamos diciendo, cuando tenga tal cosa, ya. Ahí ya voy a estar tranquilo, voy a ser feliz o ya me voy a sentir completo. Y sin embargo pasa un tiempo y veo otra cosa y quiero la otra cosa.
Dice la palabra de Dios que nuestros ojos nunca quedan satisfechos. Ahora, Jesús también se refiere al ojo bueno, que es un ojo que está enfocado en las cosas del cielo. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Entonces Jesús espera que nosotros nos aconseja de que hagamos tesoros en el cielo. Entonces, que miremos las cosas de arriba, que hagamos todo lo posible, evidentemente podemos acumular. Claro, esto es espiritual y mientras estemos vivos va a ser emocional. Pero es un valor tremendo, según lo que Jesús dice, es el mejor tesoro que nosotros pudiéramos tener. Y en esto de que Jesús sigue hablando, sigue en el versículo 24 dándonos un poquito la pauta de dónde puede terminar este enfoque de nuestro tesoro y qué es lo que entra por nuestros ojos. Porque dice el versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y no despreciará al otro. No se puede servir a Dios o estar esclavizado del dinero. Entonces lo que Jesús dice es, o amás a Dios o amás a las riquezas, que en este contexto y la palabra original es el dios Mamón, que era el dios del dinero, el dios de la riqueza. Entonces Jesús está poniendo a Dios y a las riquezas como señores y está dando por sentado, primero, que nosotros somos siervos, o que somos servidores, o que somos esclavos. Entonces él está diciendo, de alguno vas a ser esclavo y no puedes ser esclavo de los dos. O estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a las riquezas. A uno de los dos estoy sirviendo. Mira, leí una frase que te la quería compartir porque me pareció muy interesante. Los hombres pueden trabajar para dos patrones, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. ¿Sí? Los hombres pueden trabajar para dos patrones, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. Muy interesante. Recordá que tanto vos como yo somos esclavos. La otra vez hablaba con alguien y me decía, no, yo no soy esclavo de nadie. Además, Cristo me hizo libre de la esclavitud y de no sé qué. Está bueno. Pero la verdad es que o sos esclavo del diablo o sos esclavo de Cristo. De alguien vas a ser esclavo. O sea, Dios nos da libertad, pero libertad de las garras del enemigo. Pero somos esclavos de Él. De hecho, eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Más allá de cualquier cosa que pudiéramos filosofar o entender o creer o no, la realidad es que somos esclavos de Cristo y lo mejor que nos puede pasar es ser esclavos de Cristo. ¿Te acordás aquella ocasión cuando hay supuestamente un joven, un hombre adulto, lo que fuera, pero una persona que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Te acordás? Y Jesús primero le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay ninguno bueno. Y segundo te contesto, porque maestro sí era, entonces le enseña. Entonces le recita los mandamientos y esta persona le dice, bueno, todo eso yo la verdad que lo guardo desde que era un niño, así que ya lo sé. Y Jesús lo manda a que vendiera todo lo que tenía y se lo entregara a los pobres, ¿te acordás? Y que esta persona dice que como que se quedó en silencio, bajó la cabeza y triste se fue. Entonces Jesús los mira, estaba con sus discípulos y les dice, la verdad que esto es muy difícil. Para que un rico entre al reino de los cielos, la verdad que va a ser complicado. Bueno, yo fui bueno. Jesús dijo que va a ser imposible. Jesús aprovecha esa situación, está con sus discípulos y con esta persona que evidentemente era muy rica y tenía muchos bienes, y Jesús le hace una propuesta de vender todo, y es más, le dice, si deseas ser perfecto, y esta palabra perfecto también se traduce como maduro, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fíjate de qué manera Jesús le indica cómo tener tesoro en el cielo. Esto está en Mateo 19, después del 5, 6 y 7, así que evidentemente esta persona no estuvo en el Sermón del Monte y no escuchó de qué se trataba el tema. Así que Jesús le dice, y vende todo a los pobres. Pero fíjate que el principio es, si querés ser perfecto o si querés ser maduro, entrega todos tus bienes y dale a los pobres.
Ahora, Jesús no nos indica, o Jesús sí nos quiere mostrar o nos quiere enseñar que no se trata de que necesariamente o de que realmente nosotros, sus hijos, viviéramos una crisis económica, pero sí muy probablemente que viviéramos una crisis de fe. Porque los hijos de Dios no tenemos crisis económicas, tenemos crisis de fe. Porque Él nos va a sustentar de todo y Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Entonces es muy probable que la crisis que estemos viviendo sea de fe y no de cosas. Aunque nos esté faltando cosas, pero para que esas cosas estén, necesitamos tener fe. Es medio trabalengua, ¿no? Pero se entiende el principio. Los hijos de Dios no necesariamente pasamos crisis económicas, pero sí pasamos crisis de fe, porque nosotros tenemos que creer en quién es el que nos sustenta. Ahora, la segunda gran enseñanza que Jesús da en los versículos que vienen para adelante es acerca de cómo debe actuar nuestro corazón de acuerdo al enfoque que tenga, porque Jesús sentó una base en el enfoque de nuestro corazón. Jesús empezó hablando acerca de los tesoros, ¿sí? Entonces empieza a mostrar cómo es un tesoro en la tierra, cómo es un tesoro en el cielo. Jesús continúa hablando acerca de qué es lo que vemos, cuál es nuestra visión, qué es lo que entra por nuestros ojos, ¿sí? Acerca de qué es lo que deseamos o cuáles son las cosas que pudiéramos querer. Y lo tercero que dice para sentar la base es, bueno, de acuerdo a todo esto, ¿a quién van a servir? Porque si vos te conducís de esta manera, estás sirviendo a las riquezas, y si te conducís de esta manera, estás sirviendo a Dios. No puedes servir a los dos, vas a tener que elegir a quién servir. Entonces lo segundo que Jesús nos va a decir, o el segundo gran tema, es cómo actúa nuestro corazón de acuerdo a su enfoque. Y a partir del versículo 25 al 34, Jesús dice lo siguiente: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Versículo 31. Así que no se preocupen de todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Sí? Así que acá Jesús, viste que yo te decía que hay un montón de principios, ¿no? Hay un montón. Jesús empieza diciendo una frase que nos habla de todo el principio que venía diciendo anteriormente, porque dice el versículo 25, por eso les digo. Ahora por eso les digo, tiene que ver con lo que venía hablando, ¿no? Jesús estaba hablando acerca de cuáles son los tesoros, dónde está nuestro corazón, qué es lo que nosotros deseamos, a qué Señor estamos sirviendo. Por eso les digo, en base a todo esto, por eso les digo, nos da como la conclusión de nuestras elecciones, o cuál va a ser nuestro tesoro, qué es lo que va a entrar por nuestros ojos, a qué Dios vamos a servir. Ahora, de acuerdo a esas elecciones que hemos hecho, será fácil enfocar nuestra actitud hacia lo correcto. Dice Jesús mismo en el libro de Lucas capítulo 12, dice que Dios les dijo: al que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. O sea que Jesús está apelando a que si nos preocupamos y nos esforzamos y gastamos tanto tiempo y energía en acumular
o en obtener tantas riquezas terrenales, al final del camino somos necios. Porque dice que esto, acumular riquezas terrenales y no es rico en su relación con Dios, es un necio. Porque la necedad, bueno, necio en español argentino se traduce como estupidez, ¿sabías? Si no te cuento. No quiero tratarte, bueno, lo dijo Jesús, ¿no? Pero dice que es de estúpido, ¿sí?, acumular riquezas en la tierra y no acumular riqueza en mi relación con Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, el problema, la verdad es que no está en la riqueza. El problema está en el corazón. Porque claro que Jesús no tiene ningún problema en que la gente de ese momento tuviera una empresa de camellos de transporte y que tuvieran, ¿no?, todo un complejo de pequeñas casas para habitacionales o nada, qué sé yo, que tuvieran cantidad de campos y granos. Jesús no tenía problema con eso, ¿no? O que una persona tuviera una tienda llena de vestidos lujosos. Ese no era el problema. O sea, Jesús en ningún momento nos está acusando o señalando por tener. Lo que Jesús está hurgando es en nuestro corazón. ¿Cuál es el motivo por el que tengo? ¿Qué es lo que está incentivando mi corazón a tener lo que tengo? ¿Qué tiempo de mi vida me está llevando a tener lo que tengo? Porque dijo Jesús, ¿sí?, que el que no es rico en su relación con Dios, pero es rico en riquezas materiales, es un necio. ¿Cuánto tiempo yo puedo dedicar a mi relación con Dios? A cultivar mi relación y enriquecerme de mi relación con Dios. ¿Es más o menos equivalente al tiempo que me cuesta eso? Voy a decir cosas, pero si digo algo, alguno por ahí se siente ofendido. ¿Es equivalente? Bueno, a eso es lo que Jesús está apuntando. Y Jesús también nos habla acerca de la ansiedad o de la ambición secular, de cuánto deseamos, porque dice, está hablando acerca de que nos preocupamos inclusive por cosas que nunca sabremos que pasarán. ¿Viste que esto pasa? ¿Qué vamos a comer? ¿Viste que cambiamos de presidente? Supongamos, el año pasado cambiamos de presidente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y con el dólar, y se va a disparar para arriba, o se va a disparar para abajo, o alguien nos va a disparar. ¿No? Y uno está ahí como... Y Jesús está diciendo eso. O sea, ¿cuál es ¿por qué te genera ansiedad? ¿Por qué te preocupas? Porque les está diciendo eso a esta gente. Ustedes se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a tomar, de qué se van a vestir. Tranquilo. Si Dios sabe todas las cosas. No se ocupa de las aves, no se ocupa de las plantitas, no se va a ocupar de ustedes. Si Él se encarga de todo. ¿No? De hecho, siempre, entre paréntesis, chiste. En mi caso, yo le doy gracias al Señor que Él se ocupe de las plantas. Porque cuando yo me ocupo de las plantas, se mueren. Así que menos mal que Él se encarga de las plantas. Porque cuando me toca a mí, no es lo mío. Me di cuenta que no puedo ser Dios. Él las cuida mucho mejor. Entonces Jesús está apelando a nuestra ansiedad, a nuestro deseo inclusive descontrolado por lo que va a pasar. ¿Por qué ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y ahora con qué voy a apagar la luz? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Tranquilo. Por eso decía recién que el Hijo de Dios no tiene crisis económicas, tiene crisis de fe. Lo que yo y vos necesitamos no es dinero, es fe. Porque con fe, claro, vos me vas a decir, bueno, pero con la fe sola. No, sí, con la fe sola. Porque solamente con creerle a Él, yo y vos podemos dar testimonio de que Él nos suple de las cosas que necesitamos. ¿Sí o no? Bien. Ahora, el preocuparse por las cosas, inclusive, que a veces tienen que ver con la imaginación, ¿no? Con un futuro que no sabes si es cierto o no. El versículo 30 nos habla acerca de la ansiedad, de la falta de fe. Porque dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores,
¿Por qué tienen tan poca fe? Si también va a cuidar, Jesús lo pregunta. Si Él cuida, ¿por qué tienen falta de fe? Entonces, él lo está diciendo. Ahora, el versículo 32, a mí, hermano, te lo prometo, personalmente es muy duro, porque me sentí como hasta golpeado, como hasta casi ofendido por las palabras de Jesús. Dice el versículo 32, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero tu Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y la verdad que me sentí re mal que yo tenga pensamientos que dominan el pensamiento de los incrédulos. Porque yo no soy un incrédulo. Yo creo en Dios. Yo tengo fe. Yo soy un hombre de fe. Y que Jesús me compare con un incrédulo, la verdad que a mí me dolió. Entonces dije, wow, Señor, no, yo no quiero ser un incrédulo, no quiero estar en la misma estantería del incrédulo. Yo quiero ser un hombre de fe. Entonces, si estos pensamientos son los que dominan la mente de los incrédulos, quiero cambiar mi pensamiento. Quiero confiar en vos, quiero tener fe. Porque, como dice más adelante, no se trata de mi reino ni de mi justicia. Porque la conclusión que hace es busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. O sea que se trata de su reino, dice en Reina Valera, que por ahí muchos la recordamos mejor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Te acordás? Ahora, todo lo demás será añadido. ¿Qué es? ¿Pero de qué venía hablando? De eso. ¿Sí? Jesús fue muy clarito y muy específico en qué significa todo será añadido. Ropa, comida, bebida. ¿Sí? Es muy simple, no hace falta mucha teología. Jesús venía hablando de esto. Y cuando termina de decirlo, o para cerrarlo, dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo esto va a venir solo. O sea, tengan fe, busquen el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús en el mismo sermón, en capítulo 5, versículo 20, ya hablamos de esto? Jesús dice, les advierto, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea que Jesús ya habló acerca de la justicia y este tema ya lo vimos. ¿Cuál es la justicia? La justicia es la de Dios, no la justicia nuestra. Y Jesús vuelve a apelar a la justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Evidentemente, mirá, te cuento algo que el otro día hablaba con un par de hermanos. Hace muchísimo tiempo que tengo ganas de cambiar mi auto. De verdad te lo digo. Pero por alguna razón Dios no me lo permite. Entonces yo tengo que confiar en su justicia. Y decir, bueno, Señor, si para vos está bien así, para mí está bien así. Aunque quisiera, pero dale, ¿no? ¿Qué te cuesta? Pero bueno, nada. Yo tengo que tener la humildad y la sencillez de poder someterme a la justicia de Dios, porque lo que yo tengo que buscar es su reino y su justicia. Si en su reino y en su justicia está la disposición de que yo cambiara mi auto, lo voy a cambiar. Y si no, no. Y está bien, porque a mí me interesa su reino y su justicia, no mi reino y mi justicia. Ahora Jesús continúa diciendo en el capítulo 7, desde el versículo 1, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgarán a ustedes. ¿Por qué te preocupás por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tu ojo no puede ver más allá del tronco que está en su propio ojo? Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Este Jesús es tremendo, ¿no? Porque no es la primera vez que lo hace. Viste que él hace comparativos así como decir, bueno, tampoco que tengo un tronco. Aparte, imagínate la escena, un tronco en el ojo. Ni siquiera entra. Pero Jesús apela a esta exageración
para que nosotros pudiéramos entender o dimensionar siquiera que muchas veces nosotros estamos peor que el otro. Pero claro, nos resulta tan fácil ver el error del otro y decir, vení que yo te ayudo. Y Jesús dice, pará amigo, ayúdate vos primero. No sé cuántos habrán viajado en avión, pero cuando vos te subís a un avión, antes de que el avión despegue, hay un montón de especificaciones que hacen las azafatas explicándote cómo debemos convivir dentro del avión y cómo debemos actuar de acuerdo a diferentes cosas que pudieran pasar. Pero una de las cosas que te enseñan es que cuando el avión se va a despresurizar y nos vamos a quedar sin oxígeno y nos vamos a morir, no. ¿Nos vamos a quedar sin oxígeno? Bueno, sí, nos vamos a morir, pero se sueltan unas mascarillas con oxígeno y que lo que vos tenés que hacer es agarrarla y ponértela. Si llegara a pasar que el que está al lado tuyo, algún vecino vos ves que por los nervios, por el miedo, por lo que sea, se le complica, no sé. El consejo es, primero ponete la tuya y después ayuda al otro. Porque mientras vos no te pongas la tuya y querés ayudar al otro, terminan muriendo los dos. ¿Sí? Entonces, primero vos empezás a respirar oxígeno y cuando vos estás respirando bien, ahí lo ayudás al otro. Porque la inercia natural es querer primero ayudar al otro. Esto nos pasa, ¿no? Pero el consejo sabio es, primero vos y después, o sea, cuando estés bien vos, vas a poder ayudar al otro. Jesús dice, ¿cómo le vas a querer sacar la astilla a tu hermano si vos tenés un tronco en el ojo? O sea, ni siquiera ves bien para ayudarlo. Hipócrita, dice Jesús. ¿No? Entonces Jesús está apelando a que no debemos ver esto como una cuestión de juzgar al otro y de ver en el otro siempre la falta y de ver en el otro siempre lo que está haciendo mal. Porque no tengo ninguna duda que yo estoy haciendo muchísimas cosas mal y capaz que más que el otro. Entonces Jesús nos está hablando acerca de juzgar a los demás. Pero se refiere a no hacer un juicio, a no ser un juicio condenatorio, no a no tener juicio. ¿Sí? A ver, si yo estoy viendo que mi esposa, cuando vamos al supermercado, agarra un dentífrico y se lo pone en el bolsillo, claramente puedo juzgar que se lo está robando. Jesús no está diciendo, no juzgues. Y ella me va a decir, qué lindo, la Biblia dice que no juzgues a los demás. No. Está robando, está robando. ¿Está claro? Digo, porque alguno también se agarra a este pasaje para decir, ¿no? Dice no juzguen a los demás. Y no, pero para, amigo, si está haciendo algo mal, está haciendo algo mal. ¿Sí? Eso es un juicio en el que Jesús espera que nosotros sabiamente lo hagamos. A lo que Jesús se está refiriendo, eso es nuestro juicio condenatorio. ¿No? Mi amor, no te lleves esto porque estás robando, ponete las pilas. Es un juicio que yo puedo hacer. El juicio que Jesús dice que no haga, qué bonito, ¿no? Así te vas a ir al infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo la estoy condenando porque se robó un dentífrico. Por lo menos robate, no. Ya que te vas a ir al infierno. ¿Sí? A ese juicio se está refiriendo, a eso se refiere con que no. Es más, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, si alguno es hallado en pecado, ustedes, que son espirituales, que son maduros, que ya han tenido otro caminar con el Señor, ayúdenlo. Pero tengan cuidado también. Y está hablando justamente del mismo principio. Tengan cuidado de no juzgar, ni de reírse, ni de burlarse, ni de mirar al otro. ¿Cómo va a ser semejante pavada? Cristiano de hace tantos años. No, tenés cuidado porque a vos te puede pasar lo mismo. ¿No? Entonces la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con... me voy a apurar porque lleva mucho tiempo y falta todavía. Sí, debemos reflexionar sobre nuestros actos antes de juzgar a los demás. En el versículo 6 dice Jesús, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Las pisotearán, las perlas, y luego se darán vuelta y los atacarán. Esta escena es tremenda, ¿no?
un cerdo tirándole perlas y el cerdo empieza a comer y se da cuenta y se da vuelta y te ataca. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere? Yo personalmente me lo pregunté muchas veces. Y la verdad que después de investigarlo un poquito, entendí a que Jesús se estaba refiriendo a esto de, porque dice, no den lo sagrado a los perros. Recuerden que para los judíos, o sepan que para los judíos, los perros y los cerdos eran animales inmundos. Si eran los animales más inmundos, era el perro y yo sé que hoy para nosotros el perro es otra cosa, pero para los judíos era inmundo. Y el cerdo sigue siendo cerdo, riquísimo, eso no cambió. Pero para ellos era inmundo. Y entonces Jesús se está refiriendo a no dar lo santo. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo más sagrado que tiene Dios? ¿Qué es lo santo para Dios? Su evangelio, su palabra, su verdad, su principio. Eso es lo santo. Entonces Jesús está expresando con esta metáfora, porque es una metáfora, con esta metáfora, no estén permanentemente tratando de convencer a aquel que ya conoce de la palabra, pero que se burla de ella y que le importa tres pepinos y que la verdad que no quiere saber nada, porque ya lo sabe, pero voluntariamente y conscientemente no quiere saber nada. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 23, dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan pleitos. ¿Sí? A eso se está refiriendo. O sea, obviamente que Jesús no nos dice, no prediquen el evangelio, no insistan. No, sí, por supuesto. Pero cuidado, no tiren perlas a los chanchos. No gastes tiempo si ya lo sabe. Está tomando una decisión consciente, ya lo sabe. Está decidiendo ir para aquel lado y ya lo sabe. Y vas a estar 2 horas discutiendo porque encima te va a empezar a contraatacar con versículos aislados de por ahí para justificar su accionar y no tiene ningún sentido. Entonces a eso Jesús está apelando con esto de no tirar perlas a los chanchos o no dar lo sagrado a los perros. Y ya casi terminando, Jesús vuelve a apelar a la oración. Fíjate lo importante que para Jesús es la oración, que en el Sermón del Monte 3 veces habla acerca de la oración. Y dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿No? Entonces Jesús, de nuevo hablando acerca de la oración y de nuevo dando por obvio que oramos, ¿no? ¿Quién se va a animar a decir que no? Jesús nos invita a orar con una expectativa de que voy a recibir lo que pido, de que voy a encontrar lo que busco y que se va a abrir la puerta que golpeo. Ahora, pero Jesús responde sus oraciones de acuerdo, o nuestras oraciones, de acuerdo a su voluntad, es lo que yo decía recién. Jesús no va a responder mi oración caprichosa. Yo le pido lo que se me da la gana. Porque dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá. Pero primero, antes de conceder las peticiones de mi corazón, yo tengo que deleitarme en el Señor. O sea que cuando yo me deleito en el Señor, yo contemplo al Señor, yo paso tiempo con Dios, su corazón empieza a transformar mi corazón y mi corazón empieza a pedirle cosas a Dios que Dios las concede. Pero todo empezó en su corazón, no en el mío. ¿Sí? Dice Juan capítulo 9, 31, sabemos que Dios, esto es fuerte, ¿no? Para, entre paréntesis, discriminar una cosa de la otra. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Clarito, ¿no? Dios no escucha a los pecadores o a los que no son sus hijos. Pero sí escucha y está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y a los que hacen su voluntad. Evidentemente, Dios no tiene problema en conceder las peticiones si nosotros buscamos su voluntad. ¿Sí? Entonces,
dice que si nosotros siendo padres le damos regalos buenos a nuestros hijos, ¿cómo Él no nos va a dar buenos regalos? Dice Jesús en Lucas 11, así que si ustedes, gente pecadora, este es el texto paralelo del que estamos leyendo, Lucas 11, 13. Ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea que el buen regalo de Dios es el Espíritu Santo. Ese es el buen regalo de Dios, el cual nos va a llevar a convencer y a entender todas las cosas. Dios nos da su Espíritu y ese es su mejor regalo. Y por último, Jesús lo describe como la regla de oro. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan. Y esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Y este es el principio de la siembra y la cosecha. Haz lo que quieras que te hagan. Hay por ahí, dando vuelta, frases similares acerca de otras personas que más o menos dijeron el mismo principio, pero Jesús fue el único que al principio lo dijo de forma positiva. Porque otros dijeron, no hagas lo que no quieres que te hagan, por ejemplo. Pero Jesús lo dice en forma positiva, haz lo que quieres que te hagan, y que es la esencia de la enseñanza de los profetas. Es el principio de la siembra y la cosecha. Y vos sabés cómo funciona esto de la siembra y la cosecha en la vida, no en una semilla de tomate sale tomate. Eso con la tierra no, es difícil sembrar tomate y que salga lechuga, ¿sí? Pero ¿cuántas veces en la vida nos ha pasado que nosotros sembramos con actitudes, sembramos con gestos, sembramos dinero, mil cosas, pero no necesariamente siempre cosechamos de la misma persona con la que hemos sembrado? El otro día me pasó con un hermano y justo se lo compartía, que él tuvo una actitud conmigo en la que me permitió comprobar este principio. Porque yo soy electricista, así que yo vendo mano de obra. Yo no vendo ningún artículo. Y mi hermano, del que les cuento, también vende mano de obra. Y a mí me ha pasado muchas veces de trabajar con algunas personas y por ahí no cobrarles el trabajo o cobrárselos menos o darle la oportunidad de que lo pague de otra manera y un montón de esas decisiones. Y este hermano para conmigo tuvo la misma actitud. Tuvimos una situación en la que yo le pedí tal cosa y él me dijo, bueno, quédate tranquilo, lo vamos a hacer, después me lo pagás cuando puedas, no hay problema. Y yo justo estaba trabajando en esto y digo, wow, gracias Señor, mirá cómo se cumple el principio. Uno siembra y cosecha lo que siembra. Ahora, en este hermano yo nunca sembré eso. Pero lo estoy cosechando. ¿Sí? Y seguramente él, como está sembrando en mí, lo va a cosechar o por mí o por otra persona. Pero así funciona. La ley de la siembra y la cosecha funciona siempre. Porque es una ley. ¿Sí? Y en resumen, Jesús nos dice que tratemos correctamente a los demás y así podemos ayudarlos para que vivan una vida correcta. Conclusión, termino con esto, hermanos, perdón, fui medio corriendo, pero se está pasando el tiempo. Si quieren pasar los músicos. Es interesante cómo Jesús nos enseña sobre nuestros deseos, sobre lo que entra por nuestros ojos o nuestra visión y como resultado a quién servimos. Jesús nos habla sobre estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿estamos adorando al Dios creador o estamos adorando la creación de los hombres? Jesús era un adelantado en los tiempos. Ahí te voy a explicar cómo. ¿Te acordás que iba por la playa y dice que los vio a Simón y a Santiago pescando y les dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres? Y dice el texto que ellos, dejando las redes, los siguieron. ¿Sí? Dejando las redes, los siguieron. Hoy, en el 2024, ¿qué significa? Está buena. Dejando las redes, los siguieron. Redes. Estás ahí, ¿no? Estos hace 2000 años dejaron la red y lo siguieron. Y vivían de eso, no era un entretenimiento. Imagínate. Entonces eso nos hace más que preguntarnos a quién está siguiendo. ¿A quién está siguiendo? No en Instagram, bueno, también, pero ¿a quién está siguiendo?
¿Qué juicio estamos haciendo sobre los demás? ¿Qué hay de la astilla del otro y el tronco en mi ojo? ¿Cómo estoy manejando mi juicio a los demás? ¿Estoy haciendo juicios condenatorios o simplemente estoy haciendo juicio de valor sobre una acción cometida? Ahora dejemos que Jesús, como dije al principio, intervenga en nuestro corazón, que Él abra nuestro pecho y cual máquina sustituta de nuestro corazón, una cirugía de corazón abierto, que sea Él el que funcione, el que haga latir, el que haga que nuestra sangre circule por nuestro cuerpo, el que infle y desinfle nuestros pulmones, que sea Él, que no seamos nosotros, que no sea nuestro corazón. Ahora es difícil. Todos los que en algún momento han tenido que someterse a una cirugía de tal índole, todos han tenido miedo y incertidumbres y un montón de cosas. Pero Jesús quiere hacerlo. Jesús quiere sanar nuestro corazón. Jesús quiere llenarlo todo. Quiere serlo todo en todo. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que intervenga en nuestro corazón. Que Él sea el que guíe nuestros pasos, que Él nos desnude y nos muestre qué es lo que hay en nosotros, cuáles son las motivaciones, qué es lo que nos lleva a servir al Dios equivocado tal vez, qué es lo que nos lleva a hacer tesoro en el lugar equivocado. En vez de trabajar y hacer tesoro en lo eterno, en lo que va a durar toda la eternidad, gastar y malgastar tiempo en cosas que se van a disolver y que al fin y al cabo nos vamos a ir y acá se van a quedar. Que Jesús pueda hablar a nuestro corazón, que pueda hablar a tu corazón y que pueda enseñarnos a enfocarnos qué decisión vamos a tomar. Ahora Él ya nos dejó todo arriba de la mesa. Tiró todas las cartas en la mesa y nos dejó claro de qué se trata. Ahora la decisión es tuya y es mía. ¿En qué vamos a enfocar nuestro corazón? Señor, te damos tantas gracias por esta mañana, Jesús, porque es una mañana preciosa. Pero es una mañana preciosa no por la mañana, sino porque vos estás con nosotros. Porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Porque vos nos hablás, Señor. Señor, yo te ruego que esta palabra, como toda palabra, penetre en nuestro corazón hasta lo más profundo. Señor, que tu palabra misma pueda descubrir en nosotros todas esas cosas que no están bien, que no corresponden, que van en contra de tu voluntad, Señor. Señor, que nos ayudes a pensar, que nos ayudes a decidir, que nos ayudes a ver claramente, que no nos entretengamos con cosas de esta tierra, de este mundo, cosas que van y vienen, cosas que pasan, sino que podamos mirar para arriba, poner, como decía el apóstol Pablo, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en el cielo, en tu reino, en tu justicia, desear de todo nuestro ser que tu reino y tu justicia se cumplan en nuestra vida y así entender que se van a añadir las cosas que vos querés que se añadan.